leo mucho la prensa de Estados Unidos, del Reino Unido. Escucho podcasts militares. Intento estar informado también con medios de los países nórdicos. Yo te puedo decir, Lucas, que en las 2-3 últimas semanas, la sensación que a mí me queda, especialmente desde más o menos la entrevista famosa a Zaluzhny, quizá unos días antes, lo que veo es que los analistas están virando a que esta guerra hay muchas posibilidades de que acabe enquistada y de que la capacidad de Ucrania como para romper el frente y llegar al mar de Azov, que es lo que querían hacer. Ellos mismos decían que cuando estuvieran en el istmo de Crimea sería el momento de negociar. Que esa ventana de oportunidad se está cerrando, que quizá hay otra oportunidad en primavera para hacer una segunda contraofensiva, si se puede, porque tampoco se ha perdido demasiado en Zaporozhia. Han conseguido guardar o recuperar, perder una cantidad mucho menor de lo que podría haber sido si se hubieran lanzado al estilo que se ha lanzado Rusia en Avdiivka, pero que no le queda mucho más, que le queda quizá, ni siquiera seguro, quizá otro arreón en primavera, y a partir de ahí, si Occidente, esa es otra, si Occidente quiere un cambio de estas fronteras, tendría que pasar muchísimo más material. Hay artículos incluso haciendo referencia a que el conflicto en Israel ha estrangulado el suministro de proyectiles de artillería a Ucrania, de proyectiles y material. Y ya dijimos, y ya dijisteis que eso lo iba a hacer, y lo dijiste, Lucas, y se te criticó mucho por eso. Además, a mí me parecía algo con mucho sentido común, que los países iban a mirar por su propia seguridad y por sus propios intereses cuando esos intereses estuvieran en juego, y ahora cuando ha saltado el conflicto en Israel se ha visto de forma clara. ¿Vamos hacia un estancamiento, Lucas? Pues yo creo que desgraciadamente sí. Sí, porque, como bien has apuntado, y como apuntó Saruñi hace 3 semanas. Que lo dijo él. Lo dijo él. Hablaba. Necesitamos. ¿Cómo era? Necesitamos nuevos avances tecnológicos, venía a decir. Sí. Nuevos avances en material de guerra, etcétera. Claro, es decir, si vemos lo que se ha movido al frente y cómo ha avanzado esto, a pesar de las enormes pérdidas rusas, y tanto en material como en personal, que eso nadie lo pone en duda y nadie lo discute, pero ahí siguen y ahí siguen aguantando. Con lo cual, la única forma de que esto cambie sería un flujo de material de primer nivel, constante y a gran escala, que permitiera totalmente desequilibrar la balanza en favor de Ucrania. Y eso no va a pasar. No ha pasado en casi 3 años que llevamos de guerra y no va a pasar ahora. Porque además las circunstancias se han cambiado. Como tú bien has dicho, los países tienen otros intereses y, como yo muchas veces he comentado, una cosa son los países a título individual y otra cosa es la alianza. Y la alianza, de la cual forman parte esos países que están ayudando a Ucrania, tienen sus propios planes de defensa para los cuales cuenta con el material que esos países ponen a su disposición. Con lo cual, esos países no se pueden deshacer de ese material para dárselo a Ucrania. Estaríamos hablando de material de nueva factura y no hay capacidad para fabricar ese material. Como muchas veces hemos comentado, quien únicamente tiene capacidad para suministrar material de entidad y calidad es Estados Unidos. Y por los motivos que sea, no lo está haciendo. O lo está haciendo a ¿Por un qué nivel, motivos crees? pues honestamente no sé decirte el por qué, pero yo creo primero que ese material que Estados Unidos, a pesar de tener en campas, lo tiene como reserva propia de guerra, en caso de que le hiciera falta, y que se andan con mucho tiento
sobre hasta qué punto pisarle el callo a Rusia. Aquí estamos jugando con balances de poder. Es que es justamente lo que se venía diciendo en estos análisis, que ya repito, yo lo que veo es que se están girando las tornas y los analistas que hablaban de volver a las fronteras a 1991, que básicamente es reconquistar hasta Crimea, eso, digamos que se está dando completamente la vuelta. Bueno, yo ya dije en su momento que no veía a Ucrania, no creo que vaya a recuperar Crimea, es mi opinión, me puedo equivocar. No creo que vaya a recuperar Crimea, no creo que vaya a recuperar el Donbass que perdió en 2014. Ya he explicado en algunos vídeos anteriores cuál es el rango de lo que creo que puede recuperar o no. Pero el pesimismo ha aumentado muchísimo entre los analistas que pensaban que sí que se podía hacer eso. Y la ofensiva, en mi opinión, ha sido un fracaso. La ofensiva, al menos esta primera fase, si hay otro arreón en primavera, que podría ocurrir que hubiera otro arreón, además se ha perdido el efecto sorpresa, como nos decía creo que era estrategias militares o alfa. El efecto inicial del shock de una contraofensiva, eso se ha perdido. Yo lo veo esto, lo siento si enfado a alguien, pero esto cada vez más me parece una guerra que apunta a una guerra eterna sin firma de acuerdo de paz. Apunta a, después del fracaso de la contraofensiva ucraniana, porque que nadie me venga a milongas, y esto hasta lo ha dicho hasta Konstantin, que fue un antiguo comandante, es una cuenta muy conocida, un ex militar ucraniano, y que venía diciendo, repito, ex militar ucraniano, venía diciendo que nadie venga con gilipolleces, utilizó la palabra bullshit, gilipolleces, que la contraofensiva ucraniana no ha funcionado, ha fracasado y que no nos vengan con rollos, porque, y yo lo dije, que nadie sabe, mi opinión es, nadie sabía lo que iba a ocurrir aquí, pero ahora ya lo sabemos. Al menos han pasado prácticamente casi 6 meses y lo que han conquistado es esto. Es un pueblo, Robotine, y han avanzado 12 kilómetros. Entonces ya creo que podemos dar una opinión. Bueno, Yo, Jordi, fíjate, yo no diría fracaso, por ahora, pero ¿no? lo que sí diría es que no han conseguido los objetivos que se han propuesto. Es decir, han avanzado un poco, han sido capaces de penetrar un poco, pero ya está. Es decir, no han sido capaces. Y es lo que he comentado muchas veces, y lo puse por escrito. Esto al final no deja de ser una victoria imposible para ambos bandos. ¿Te acuerdas que lo comenté ya hace más de un año? Tú lo has comentado mucho tiempo, que ni Ucrania ni Rusia van a poder alcanzar los objetivos que se marcaron en esta guerra. Claro, Los objetivos rusos son públicos y los ucranianos también. Además, había un artículo, creo que era del New York Times recientemente, que decía algo así, se titulaba algo así como Ucrania tiene que redefinir cuáles son sus objetivos de victoria. Lo cual significa que no vas a poder volver a las fronteras a 1991. Y además, y no me cansaré de repetirlo, Jordi, la principal preocupación de la alianza es la defensa de su territorio, del territorio de la alianza. Ucrania no es parte de la alianza, y la posibilidad o el factor con el que se cuenta de una posible escalada o una posible agresión en un momento dado en algún punto del territorio de OTAN se da como factible. Y la OTAN está focalizada a eso. Entonces, lo que se está trabajando es saber o ser capaz de calcular qué tiempo va a tardar Rusia en estar en condiciones de presentar una amenaza, no en toda la frontera con OTAN, evidentemente, pero sí en algún punto concreto. Y en eso se está trabajando. Es así. Entonces, y encima además, a todo esto que estamos comentando, hay que añadir el factor demográfico, que comentaba, le salió un artículo en La Razón esta semana que lo pasé, bastante interesante, y que creo que no hemos tenido o no se ha tenido en cuenta, a pesar de que lo comentamos en su momento, un factor que es muy importante, y es que si hay un país en el mundo capaz de asumir pérdidas humanas y materiales como si tal cosa, entre comillas, es Rusia. Tienen una capacidad de asumir enormes pérdidas sin inmutarse. Es
que es algo que también decía Salushny en la entrevista. Si te acuerdas, Lucas decía algo así como: mi gran error fue asumir que podíamos ganar la guerra causando 150.000 bajas a Rusia, porque cualquier otro país se hubiera salido del conflicto, Estados Unidos se hubiera salido del conflicto, vamos, no, políticamente no se hubiera aguantado ni 150.000 ni 50.000 bajas, en mi opinión, en un momento así. Rusia políticamente lo puede aguantar, políticamente puede aguantar eso. Y el camino por el que ibas, Lucas, luego lo vamos a comentar, voy a dar paso ahora a Juan Luis, pero luego vamos a hablar de la demografía ucraniana, porque he leído un artículo, y no sé si es el artículo al que hace referencia, del número de nacimientos que está habiendo en Ucrania en estos momentos. Se publicó La Razón, creo que fue el lunes o el martes. Sí, pone los pelos de punta. Los nacimientos ya eran muy pocos en Ucrania, y en algunas regiones enteras están cayendo a un tercio. Es decir, prácticamente no están naciendo niños. Primero, porque muchísimas mujeres se han ido del país, millones de mujeres se han ido del país, y centenares de miles de hombres están en el frente. Entonces, esto es una catástrofe demográfica para Ucrania. Sobre una natalidad ya bajísima, está cayendo a la mitad o a un tercio. Es demoledor lo que le está pasando. Juan Luis, perdón. Vamos a un estancamiento y luego hablaremos de la cuestión demográfica. Depende del plazo. Depende de si estamos hablando de 2024. Depende, estamos hablando de llegar a 2030. Yo lo que creo que ya ha pasado es que a partir de ahora las grandes operaciones militares van a ser más y más difíciles hasta que haya algún desequilibrio de tipo material o tecnológico, y que no es fácil de prever en un sentido o en otro. También se ha tomado la decisión en las cancillerías occidentales de que Ucrania no va a perder más territorio, y se la ha dotado hace mucho tiempo de los medios para que eso ocurra. Pero más allá de eso, no hay distintos factores que han influido en que no haya podido contar con los medios para en su momento. Yo diría que el momento óptimo fue hace exactamente un año, noviembre del 22, pudiera haber recuperado una cantidad de terreno mucho mayor. Digamos, recuperar, por ejemplo... Ahí justamente donde se quejaban los generales ucranianos en estas entrevistas de los últimos días, que ahí es donde pedían que cuando estaba Rusia en shock, antes de la movilización, haber recibido el material que habían pedido, que no sé, no lo recibieron porque Occidente no lo quiso. Eso lo decisió... ¡Oh, Dios mío, cómo estoy! Eso fue una decisión que fue... Yo creo que tenían miedo porque acuérdate que fue el momento en el que Putin literalmente en los vídeos se agarraba a la mesa. Estaba en un estado, se le veían los nervios, y fue cuando volvieron a sacar la carta nuclear en aquellos momentos. Y ahora echando la vista atrás, yo creo que, que tal y como estaban las cosas, el riesgo era prácticamente nulo, pero habría dejado de ser prácticamente nulo si la derrota rusa se hubiera acercado a un colapso. Porque eso hay que recordar una cosa: ninguna potencia nuclear ha sufrido un colapso militar desde el año 45. Pero es que ahora, Juan, como se debe decir, a todo lo pasado aquí somos todos el Paula, ¿sabes? Claro. Aquí a todo lo pasado todos somos, pero cuando estás ahí lidiando y estás viendo la jugada, y por mucho que se han reído del tema nuclear, hubo momentos al comienzo del conflicto en que esa carta estuvo encima de la mesa, ¿eh? Sí, pero... Y fue mucho más real de lo que muchos se creen. Pero al mismo tiempo yo creo que la carta fue jugada con mucha más frialdad y finura por parte de quien la tuvo que jugar en Rusia de lo que parece. Por supuesto. Porque nunca hubo, yo creo que nunca en esos primeros 6 meses hubo tanto un riesgo real como un freno real al incremento de la ayuda. Porque si recordamos cómo ha sido la ayuda, ha sido mucho más gradual de lo que logísticamente hubiera sido posible. Totalmente. ¿Qué pasa? El problema que yo veo es más allá de 2024. Pongamos que se llega a un escenario optimista, que las fuerzas ucranianas en primavera recuperan parte de la zona del Oblast de Jersón,
qué sé yo, aunque ahora va a haber unos meses que las fuerzas rusas van a tener su tiempo para levantar defensas estáticas y no estáticas en esa zona. Bueno, pero es que yo creo que ya no. Mira, primero me quedo con el título de tu ya famoso artículo de Una victoria imposible. Pero yo me preguntaría en qué plazo eso es así. Porque lo que sí que creo que es evidente, que no tiene mucha discusión, es que no hay vuelta atrás al 24 de febrero de 2022. O sea, inicialmente la Federación Rusa y el régimen de Putin, y luego uniéndose muy rápidamente a otros enemigos de Occidente, han ido construyendo sin prisa pero sin pausa un bloque para el que el conflicto no ha terminado y ahora irá a otra dimensión. Y yo creo que no va a ir a una dimensión, o es muy improbable que que se llegue a un conflicto abierto en territorio europeo, pero hay muchísimas más opciones. Pero es que Yo, además, recuerda, Juan, perdona, por que favor. se me criticó mucho por ese comentario que hice en su día, que yo veía que Rusia había alcanzado un punto en el que, si bien es cierto que no estaba alcanzando lo que pretendía y que estaba sufriendo muchas pérdidas, pero que aun con todas las pérdidas que estaba sufriendo, la situación en la que se estaba, Rusia no estaba del todo incómoda. Eso es. Es una situación en la que puede manejar, más o menos. Y es lo que está pasando. Con pérdidas ahora mismo en Avdiivka, antes eran en Bakhmut, en otros sitios, pero es una situación que Rusia más o menos controla y en la que ya digo, no digo que sea su situación ideal ni que es lo que estuviera buscando, pero sí digo que no está del todo incómoda. Entonces es lo que yo veo. Sí, porque además tú fíjate una cosa. En su momento recordemos el papel de Wagner. En determinado momento, siendo un régimen muy, muy racional y muy inhumano a la vez, la Federación Rusa sacrifica en realidad a su mejor activo en el exterior. El sacrificio de Wagner, dejando aparte que hubo ese conflicto personal, que algún día alguien tiene que escribir la gran historia con datos porque seguro que es apasionante, entre Shoigu y Prigozhin, que ya nadie se Y acuerda de ellos. Lukashenko apareciendo de por medio como, en fin, como la Celestina. Es que fue de verdad, No, pero ya lo esos hemos son los olvidado, momentos pero del valeroso aquello fue soldado Rey. increíble. O sea, Lukashenko siempre pone, a ver, de Y luego puertas dije, para no, yo afuera. es que no lo prometí nada. Yo le dije, ¿cómo fue? Porque es que me fue hilarante. No, pero tremendo. Avisé a Putin de que querían eliminar, que nuestra inteligencia tenía información de que querían eliminar a Prigozhin. Claro, pero tú fíjate, hay un momento en el que si lo miramos ahora con un poquito más de frialdad, y me gustaría saber tu opinión, Lucas, coño, es que el sacrificio de Wagner como estructura, de Wagner como conjunto de recursos, no es una broma. Wagner la había proporcionado a cambio de una inversión relativamente modesta, éxitos notables a la Federación Rusa y el régimen en media África. Pero llega el momento en que ven que no hay mucha alternativa si no quieren reducir el momentum que tenía en ese momento las fuerzas ucranianas, que se lo llevan por delante y hasta llevan ese recurso tan inhumano como creativo de sacar presos de las cárceles. Bueno, pues ahora lo miramos echando la vista atrás, fue inhumano y salió bien para ellos. Porque a costa de crear esa picadora de carne espantosa, ganaron un tiempo que para ellos era crítico. Pero ¿qué ocurre? Yo lo que creo que hay que hacer un gran zoom out aquí, como has dicho antes, Lucas. Pero zoom out estrictamente geográfico. Ahora la pregunta, fijaros lo que os digo es, ¿esta guerra dónde nos va a afectar? Y yo no sé, no tengo muy claro dónde, al menos en el hemisferio oriental, el mayor hemisferio en masa terrestre, va a dejar de afectar, ¿eh? Porque, en fin, lo que ha ocurrido es gravísimo, lo que ha ocurrido no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, y pretender que vamos a llegar a un nuevo status quo como el del 16, eso sí que me parece un wishful thinking bastante irracional o hasta infantil. O sea, ahora la pregunta es, ¿qué van a querer hacer contra nosotros? Los ucranianos han comido la peor parte hasta ahora, vamos a ver qué pasa después. Desde luego, no ha salido ni tan mal para el régimen de Putin y en tanto que no ha sido disuadido
nadie les va a impedir, o sea, no hay manera de que no lo vuelvan a asegurar que no lo vuelvan a intentar. Fijaros lo que os digo, yo creo que ahora mismo es más importante reforzar todavía más a las Fuerzas Armadas ucranianas y asegurar que no vuelva a pasar algo así, antes que seguir presionando por una operación que ha sido costosísima. Porque no hay que pensar en 6 meses, hay que Claro, pensar en 6 años y en 60, es o al que menos en 20. esto que dices es muy acertado. Este conflicto, si acaba enquistándose, vamos a tener una frontera no reconocida políticamente de forma internacional. Estas fronteras se queden como se queden, que pueden quedarse más o menos así o cambiar un poco. Yo soy de la opinión que no van a cambiar demasiado, pero bueno, repito, es una mera opinión. Es una mera opinión. Me puedo equivocar. Pero a lo que vamos, independientemente de dónde acaben estas fronteras, es un conflicto enquistado y un conflicto en el que yo no veo cómo puede salirse de esto con el objetivo que tenía Rusia de desmilitarizar Ucrania. Desmilitarizar Ucrania representaría la muerte de Ucrania. Sería ocupada al completo y desde luego Polonia ni por asomo va a querer tener contacto directo con un país controlado. Ya lo tiene en Kaliningrado, en un escaso, en el exclave de Kaliningrado, muchísimo menos una frontera mucho más extensa. Pero plantéate, Sí. sí, como tú bien dices, y yo creo que por desgracia así va a ser, salvo que haya algo que nos sorprenda que estamos todos en fuera de juego. Poco van a variar estas fronteras, al menos en mucho tiempo. Tú fíjate eso, lo que significa para Ucrania y lo que significa para Rusia. Para Ucrania significa que no va a ser parte de la OTAN. Claro, pues está un Significa, conflicto abierto. Pero esto ya lo dijimos. Esto lo dijimos desde el día 1, Lucas. Significa que difícilmente va a ser parte de la Unión Europea. Claro, un conflicto abierto. Y significa además que va a ser un país que para subsistir, como le está pasando ahora, depende al 100% de las ayudas externas, porque Ucrania a día de hoy no se sostiene por sí misma.